Bos días. Bos días a todas e a todos. Vamos a dar comenzo esta sesión extraordinaria urxente do Pleno do Concello de Ourense. Comenzaremos polo que é a ratificación da urxencia da convocatoria e se teñen a ben e por tratarse de alegacións, se lles parece, discutiríamos todo nun solo bloque, despois votaríase individualmente. Daríamos 8 minutos máis 4 para debatirse, digamos, todas as modificacións, porque realmente non é sobre o punto, sino que é sobre a alegación. Muchísimas gracias por apoyar la urgencia. Con fecha 20, 21, 22 y 28 de noviembre de 2018, por parte del Sindicato de la Policía Local SPPME, se presentaron alegaciones a 13 modificaciones presupuestarias, aprobadas provisionalmente en este Pleno. De dichas alegaciones se dio traslado primero al jefe del órgano de gestión económica y presupuestaria y tras su informe al interventor para su resolución, concluyendo que procede desestimar las mismas porque el sindicato no ha acreditado defecto alguno que pudiera ser determinante de su anulabilidad, según la normativa y legislación vigente. En primer lugar, quiero agradecer tanto al jefe del órgano de gestión económica y presupuestaria como al propio interventor que aquí se encuentra mi más profundo agradecimiento por haber resuelto con tanta prontitud las alegaciones presentadas. Esto va a permitir que los ciudadanos, que son los verdaderos beneficiados de estas modificaciones, no sufran las consecuencias de una actuación con la que nada tienen que ver. En segundo lugar, empieza a convertirse en una muy fea costumbre que un sindicato de la policía, que por cierto representa a una mínima parte de la policía local, presenta alegaciones a unas modificaciones presupuestarias aprobadas en este salón por la mayoría de sus miembros, con la única motivación de someter a un chantaje a este Gobierno con el fin de conseguir beneficios que recaen exclusivamente en ellos, en esa minoría. Este sindicato ha decidido que los acuerdos a los que llegan los partidos políticos de este concello, partidos elegidos democráticamente por los ciudadanos, no es válido si ellos no tienen beneficio. Y como ellos directamente no obtienen beneficio, aunque indirectamente sí, pues nada, deciden retrasar los procedimientos como el pago a proveedores, el plan de emergencia municipal, las indemnizaciones judiciales, las obras, los convenios con asociaciones de comerciantes, las mejoras en instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque eso carece de importancia si ellos no obtienen beneficio. Este sindicato ha intentado boicotear la convocatoria de nuevas plazas para la policía local y los tribunales no le han dado la razón. Deberían de una vez por todas utilizar los cauces legales que existen para pedir sus reivindicaciones, apoyo. Y reitero nuevamente mi agradecimiento a los técnicos de este concello que han conseguido con su rapidez que estemos hoy aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ten a palabra. Señor Vázquez Mato, vostede, verdad? Por favor, prego silencio. Señor Vázquez Mato. Miren, vou analizar modificación de crédito por modificación de crédito, alegación por alegación. E despois díganme vostedes onde están as reivindicacións do beneficio propio da Policía Local. Modificación de crédito 1P, 2P do Consello Municipal de Deportes. Foi aprobada por unanimidade dos presentes o 24 de outubro aquí, todas as que estábamos aquí, votáramos a favor, e presentas unha alegación polo Sindicato da Policía Local que cita literalmente que, sin entrar a valorar o justificar la idoneidad ni el fondo de la misma, na documentación descoñécese datos básicos para justificar a urxencia da tramitación do expediente. Modificación 1P de 2018, a famosa conta 413. Foi rexeitada o 24 de outubro e despois aprobada o 2 de novembro, coa abstención de Ourense en Común e o Partido Socialista. Preséntase unha alegación do Sindicato da Policía Local que cuestiona a razón de comprometer gastos coñecidos con importes fixos como alugueiros de locais, suscripcións de xornais, servizos de socorrismo, cando poden ser retidos os créditos ao principio do exercicio. Modificación 8P. Convenios con federacións de comercio, a que facía mención a concelleira delegada en materia de Facenda, foi aprobada cos votos a favor de Ourense en Común e o Partido Socialista e co voto en contra de Democracia Ourensana, e preséntase unha alegación polo Sindicato da Policía Local porque na memoria xustificativa existe un erro citando o monto total da modificación de crédito alrededor de 119.000 euros, cando en realidade o real é de 39.000 euros. Este é o boicot que fixo o Sindicato da Policía Local aos comerciantes de Ourense, correxir un erro da tramitación do expediente. Este foi o boicot. Modificación de crédito 9P/2018, o famoso PEMU, o que tiña que estar aprobado hai 9 anos. Foi aprobado por unanimidade dos presentes e o Sindicato da Policía Local presenta unha alegación que argumenta que o orzamento vixente contempla xa unha partida número 240.3
1350.22706, elaboración do plan de emerxencia municipal, polo que non se considera oportuno dar dotación de máis crédito a esa partida. Modificación de crédito 11P/2018, actuacións da Consellería de Infraestructuras. Dígame vostedes en todas estas alegacións cales son os famosos beneficios da Policía Local. Que están reivindicando en todos estes expedientes? Eu aquí non vin nin subidas salariais, nin pedida de vacacións, nin... nada, absolutamente nada. Señor alcalde, é unha falta de respeto que vostede acaba de facer rirse da intervención. Pero, por favor, non sei se hoxe vostede almorzou ou non almorzou, a verdade, pero acaba de salir de texto novamente. Non sei vostede a quen se dirixiu. Perdón, ten vostede unha chamada a orde. Ten vostede unha chamada a orde. É curioso, sempre vostede, pido perdón, señor Vázquez Mato, no sentido de que correu segundos en canto a explicación, e ten vostede todo o dereito, por suposto, a falar. Retomamos. Sí. En todos eu pediría encarecidamente que se suba ao nivel do debate aquí dentro, por favor, e que se me fale con datos. E non se ría a xente cando se está falando ou cando está falando un portavoz, porque eu non teño a potestade de chamalo a orde, señor alcalde. En todas estas alegacións presentadas pola Policía Local non hai ninguna sola referencia aos seus intereses persoais, nin de colectivo, nin de grupo. Son referencias concretas aos expedientes e exercen un dereito democrático que é o de presentar alegacións. Nos hai, a cada unha destas modificacións de crédito, hai un informe da intervención municipal e do xefe do servizo. E desestímanse por xestión económica orzamentaria máis intervención 1P, 8P, 9P, 11P, 12P, polo tanto, nos manteremos a mesma posición de voto que tomamos no seu momento, porque están desestimadas cun informe da intervención. No referido a 13P, 15P, 16P, 17P, 18P, 19P, absterémonos polo criterio da intervención municipal que apunta que, atendendo a un principio de seguridade xurídica de convalidación dos actos administrativos, a súa eventual desestimación debería pasar por achegar ao expediente administrativo na proposta de aprobación definitiva do expediente unha xustificación da imposibilidade de demorar a exercicios posteriores. Insisto, isto é un trámite puramente administrativo e estamos aquí para dar cumplimento a un trámite puramente administrativo exercido con todo o dereito do mundo por parte dun sindicato de traballadores públicos. Grazas. Señor Vázquez Barquero, ten vostede a palabra. Ben, bons días a todas e a todos e moitas gracias pola súa atención. É absolutamente insólito que estemos tal día como hoxe, 13 de novembro, a 18 días para rematar o ano natural, aprobando unhas modificacións de crédito para realizar unhos gastos nun exercicio de execución orzamentaria, señor alcalde, que prácticamente está pechado. Penso que non existen precedentes similares na historia deste concello e dubido moito que en outros, polo menos da envergadura orzamentaria que hoxe temos en riba de mesa. Ademais, dasa circunstancia de que moitas das facturas pendentes de pago e afectadas polas modificacións requiren dun recoñecemento extrajudicial de débeda que todavía non fixo este pleno e xa veremos cando se fai. Para nós, a celebración deste pleno extraordinario urxente que celebramos hoxe é de outros que podamos celebrar nas vindeiras datas, supoño que así será en función do dito recentemente pola Concelleira de Economía, pon de manifesto novamente a deixadez, a incapacidade, a neglixencia do seu goberno, señor alcalde. Pense un pouco nos 5 últimos meses que lles quedan. A cidade llo agradecerá. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Vázquez Barquero. Buenos días, Barquero. En los mítines no leerás folios, ¿verdad? En los mítines no leerás folios, los mítines que vienen. Nada, simplemente decir antes que tenía razón Martiño, porque el alcalde lo hace varias veces, y a mí me hace gracia porque cuando está hablando un portavoz municipal, él se estaba riendo, hablando con Flora, y luego a quien llama al orden es a mí, es para alucinar. Solo lle pido un pouco de respeto novamente.
E, por suposto, que non se mintan dentro deste pleno, que non se minta. Porque, repito, ante unhas declaracións que fixo o señor Martiño, e a intención ou a pregunta que hizo a miña concelleira si leía en alto un email, un WhatsApp, perdón, dicen que non. Foi nese momento cando eu estaba falando ca miña concelleira, para evitar máis crispación, por favor. Por lo tanto, ten vostede, pode seguir, pero lle pido un pouco de respeto. Es lo que voy a decir ahora, sí. Y sale Marta Migui diciendo sobre su relevo en la Xunta: quen dispón para vir, disporá para marchar. Me recuerda a la Biblia. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Job 1.21. Bueno, me hace gracia porque dice que aquí no se toleran las mentiras, pero Morenza pues mintió muchísimo, hablando de los tiempos y de que este sindicato, pues que por culpa de ellos se va a retrasar el pago. Es cierto, pero por quien más se retrasa todos estos pagos es por el Concello de Ourense. Dense cuenta que las ayudas del año pasado sociales que aprobamos nosotros hace un año y pico, pues un año y pico sin cobrar. Y estos todos retrasos arrastran ya muchísimos meses. Yo ahora les culpo a un sindicato, hombre, la que mintió es ella. Para empezar, dijo que este sindicato es un sindicato minoritario. Hombre, yo creo que representar al 65% de la policía local no es minoritario. Minoritario sería a lo mejor el 35, el 30, pero el 65% que yo sepa no es minoritario. En cualquier caso, me hace gracia las incongruencias que dijo. Primero, dice que este sindicato, y tiene razón en ese sentido Ana Morenza, en que es verdad, este sindicato le importa un bledo todas estas alegaciones. Lo hace como día de presión para reivindicar otras historias. Obviamente no, como dice Martiño, no lo va a poner en un papel, porque técnicamente no se puede, pero lo hacen como modo obstruccionista para reivindicar otras historias. ¿Por qué? Porque en la policía local hay una guerra, porque hay una guerra derivada de la cúpula. Para empezar está una persona imputada que sigue ahí como un fantasma, que es el señor Ulloa, y luego está la número 2, que, dependiendo de los que son de su cuerda, los pone a patrullar en la calle como si fuera puteos y a los otros los pone en las oficinas. Entonces hay dos bandos en la policía local y entonces obviamente quien está creando todo ese malestar y esa división es dentro de la policía local, sus funcionarios que usted no controla, los funcionarios que son los que por culpa suya llevan este concello al pique, pero es con usted de capitán. Bien, respecto a esto decir también que si ella cree, Ana Morenza, que es un error que un sindicato pueda hacer unas alegaciones y retrase ahora todos estos trámites burocráticos, perdone usted, han estado ustedes gobernando en Madrid 8 años, cambien la ley para que esto no ocurra. Lo que no puedes hacer es quejarte de que alguien utiliza la ley. La puedes utilizar con mala fe o con buena fe, pero si está dentro de la ley no hay nada que decir. Entonces, ustedes son los que tenían que haber cambiado la ley en el PP y evitar que alguien que no fue elegido democráticamente, pues siquiera haga estas alegaciones. Bien, utilizó varias incongruencias. Por ejemplo, decir que este sindicato no representa al pueblo y las asociaciones de vecinos sí. Perdone, aquí vamos a llevar obras por 11, 12 millones de euros de un pacto de las asociaciones de vecinos. ¿Desde cuándo las asociaciones de vecinos representan al pueblo? ¿Más que los sindicatos? Para nada. A lo mejor están más legitimados los sindicatos que hay votación con urna. Y en las asociaciones de vecinos no. Es el jetas de turno, que normalmente está llegado al PP o PSOE y que luego tiene a la familia enchufada aquí en el concello. A la que me reitero, la gran mayoría de los empleados de este ayuntamiento entraron por enchufe. ¿Y cómo lo sabes? Hombre, no hay más que ver los expedientes de contratación. Ya está. ¿Qué creen? ¿Que se presentaron 100 personas para una plaza? No, eran una para una o dos para una. Más claro agua. Así que puedo decir con toda la ley que más del 90% de los empleados de concello entraron por enchufe. Y mucho de las acciones de vecinos. Con lo cual, traemos aquí unas obras que dicen, no, es que claro, están legitimados por las acciones de vecinos y los sindicatos no están legitimados. Están igual unos que otros. Quienes están legitimados son los representantes del pueblo y somos los que estamos aquí sentados. Estará bien o mal, pero somos los que realmente hemos pasado un proceso electoral con un juez, con un presidente de urna, con 2 vocales y con interventores. Sin embargo, lo que me llama la atención de todo esto ya no es realmente todas estas historias. Nosotros nos vamos a abstener porque efectivamente no vamos a ser partícipes de estar en estos recursos que utiliza un sindicato para presionar al Concello de Ourense. Entonces nos vamos a abstener obviamente en todas las votaciones porque, digo, son recursos que utilizan maliciosos. Pero lo que me llama la atención, y yo ahora aquí sí que quería saber si el señor interventor nos puede responder, porque, bueno, el señor secretario interventor, supongo que procede más el interventor que el secretario, no sé, en este tema. A ver si nos podía responder, porque yo tengo una duda, y ya que está aquí en pleno, por favor, si nos puede sacar de esta duda. Lo que nosotros hemos constatado estos días ante este expediente que se trae aquí, es que esto es una estafa de Jesús Vázquez y una estafa del señor Barquero, porque son los dos que están de acuerdo en aprobar esto. Y entonces, excepto el convenio de comercio, que efectivamente sí, lo que se apruebe hoy aquí se va a llevar adelante y van a recibir las subvenciones pertinentes, y excepto unas indemnizaciones que hay que pagar, el plan de obras que traen ustedes aquí por 11 o 12 millones de euros es una estafa en conjunción del señor alcalde y señor Barquero,
Y es simplemente una forma de engañar a todos los ciudadanos de Ourense. Eso sí que es mentir, y no lo que hacen los sindicatos. Lo que es mentir es lo que han hecho usted y usted. Martiño de esto creo que no está enterado, pero usted y usted sí que están enterados porque él estuvo aquí de concejal. Porque todas estas obras que van a aprobar hoy, de 11 millones de euros, son nulas. No se pueden hacer porque hay un plazo desde el día de hoy, de 18 días para ejecutarlas, para materializarlas, para llevarlos a cabo. Teniendo en cuenta que esto es totalmente imposible, el día 31 de diciembre, todo esto que aprobemos hoy aquí, como no da tiempo de ejecutarlo, queda suspendido. Y no se puede retomar, porque hay que esperar que acabe el ejercicio de contabilizarlo a finales de abril de 2019, y luego no se podría volver a retomar hasta el mes de junio, mayo, junio, julio, ya con la nueva corporación, que seguramente tomaría otros destinos. Con lo cual esto es una estafa a todos los ciudadanos, porque el día 31 queda en suspenso todo esto. Entonces yo quisiera preguntarle si el señor interventor nos da su opinión sobre esto que estoy diciendo yo ahora, porque es muy grave. Moitísimas grazas. Entendo que non procede neste momento, e non o digo Entonces sigo hablando. Que llegan 2 Pero minutos. pensei que vostede rematara. No, hombre, le estoy diciendo que quería que hablara el señor interventor. Pero o señor interventor, si vostede rematou, sería outro turno, non dentro No, de su bueno, pero turno. yo tenía pensado hablar después, claro. Vale, Bueno, quedan pois, 2 minutos. Non, quedaba 1 minuto e algo. Quedaba 1 minuto e algo. Vale, ya está. Vale, perfecto. Bien, quedan 2 minutos. Vamos a ver, el señor interventor, que ha hablado en numerosas ocasiones en este pleno, se le niega la palabra, menos mal que está recogido en las cámaras, se le niega la palabra para que no se pronuncie sobre lo que acabo de decir yo. Que el señor Vázquez y el señor Barquero acaban de estafar a la ciudad de Ourense por traer un plan de obras, y la prensa también es cómplice por no enterarse de eso, algunos de la prensa, ¿no? Otros saben muy bien de qué va esta movida. Son cómplices por hacerse eco de esto, que es una estafa. El día 31 de diciembre, estas obras ya no pueden seguir adelante. Las obras de Belle, las obras de todos estos sitios que usted va diciendo por ahí, Jácome no los apoyo, sí, es toda una estafa de usted a todos los barrios de Ourense. A los de Belle y a muchos más barrios de Ourense. Porque a partir del 31 de diciembre quedan paralizados. Esto queda en suspenso. No se puede retomar hasta que cierre el ejercicio a finales de abril, y luego que pase una semana. Estamos hablando de mayo, junio, julio, ya con un nuevo alcalde, ya estaré yo aquí de alcalde. Todo esto es una mentira porque el 31 de diciembre queda paralizado. Usted acaba de estafar a la población de Ourense con mentiras. Moitísimas grazas. Cando queira lle explico eu neste... Pero mire, pero se lle podo explicar eu as cuestións, por favor. E as coñece perfectamente, tanto o... Por favor, pode escoitarme e ter un pouco de respeto? Se pode escoitarme, perfecto. Se non quere escoitar, digo yo. Non, non lle fai falta, perfecto. Pois entonces, se non lle fai falta, perdón, se non lle fai falta a vostede, bueno, o dito. Ten a palabra agora a dona Ana Morenza, por favor. Buenos días de novo. A ver, señor Martiño, non me escoitou ben. Dixen que teñen dereito a presentar as súas reivindicacións, díxeno e penso. O que tamén teñen dereito, por suposto, a presentar estas alegacións. Pero ter ese dereito non implica que o utilicen como un abuso de dereito. E asegúrolle que, inda que nos escritos non haya reivindicacións, eu podo demostrar que se fixeron para conseguir reivindicacións duns poucos. E podo demostralo. As alegacións, como vostede dixo, os dous técnicos entenden que hai que desestimalas. Os dous técnicos, non o goberno, os dous técnicos. Señor Barquero, el reconocimiento extrajudicial de deuda, el reconocimiento de las facturas, puede ser en pleno, pero también en Junta de Gobierno. Hay algunas que son de pleno, otras de Junta de Gobierno, y usted debería de saberlo, porque estaba antes que yo en este puesto. Se inventan ustedes unos conflictos, supongo porque les interesa vender... Sí, se inventan unos conflictos, supongo que porque les interesa vender una moto como nueva cuando está gripada. Pero no se preocupe, en las elecciones del 19, la ciudadanía le demostrará que son conscientes de que esa moto no es nueva y está gripada desde hace muchísimo tiempo. Señor Jácome, con respecto a lo que acaba de decir usted del plan de obras,
Supongo que no le interesa mucho lo que le voy a decir yo o que no le es válido, pero mire, el año que viene se reincorpora durante un año y si ese plan de obras, esas obras, se afectan a un convenio como se ha hecho siempre, es otro año más. ¿De acuerdo? Se reincorpora el año que viene, sí. Y si se afecta, son créditos afectados a un convenio, se reincorpora otro año más. Yo me reitero en lo dicho en la primera intervención. Los políticos estamos aquí porque la ciudadanía así lo ha decidido y creo que todos los que estamos aquí entendemos que la ciudadanía tiene que ser nuestra prioridad. Nosotros no vamos a someternos a ningún chantaje. Llevamos 3 años demostrándolo, aunque parece que algunos simplemente no se enteran. No vamos a permitir que el beneficio de unos pocos perjudique el interés general. Reitero nuevamente mi agradecimiento a los técnicos que demuestran que cuando se quiere se puede. Se lo agradezco profundamente. Y a ustedes también. Se lo agradezco por el apoyo, en mayor o menor medida, pero por eso apoyo, se lo agradezco, porque gracias a ese apoyo, gracias a esos acuerdos, estas modificaciones salen adelante. Y los beneficiados no somos nosotros los que estamos aquí. No somos nosotros. Los beneficiados son los ciudadanos. Muchas gracias. Moitísimas grazas. Ten agora a palabra o señor Vázquez Mato. Señor Vázquez Mato, ten vostede a palabra. Que a Policía Local ten problemas? Joder, si ten problemas. Eu digolle a nós, ao pouco de chegar aquí, a miña compañera Alicia Piñeiro presentamos unha moción para reivindicar dereitos da Policía Local, porque, entre outras cosas, estábanse compartindo os chalecos antibalas. Estábanse compartindo os chalecos antibalas. Entre eles, porque non tiñan recursos. Xa me diredes, menudo nivel. Bueno, pois nós, nada máis chegar aquí, apareceu un policía local, vestido de uniforme, no noso despacho, aquí, no noso concello, coaccionándonos. A nós, cunha carta do superintendente, cunha carta na que cuestionaba as palabras dunha concelleira escollida democráticamente nesta institución. Isto é o que está pasando. Con esta confusión, con este baixar o nivel aí o chan, isto é o que está pasando. Que alguén que se cree el vicerrei de Sodoma e Gomorra atrévese a cuestionar o traballo lexítimo e democrático dunha concelleira escollida de forma democrática. Solicitamos en xunta de área, porque non seguimos os cauces oficiais, solicitamos a apertura dun expediente sancionador. Onde está ese expediente? Onde acabou ese expediente? A que aí non se atreven a meterse. Eses non son os malos da Policía Local. Os malos da Policía Local é un sindicato que, como vostede acaba de decir, fai uso dos seus dereitos presentando un expediente, presentando alegacións a un expediente. Claro que hai moitísimos problemas na Policía Local e eu aproveito este micro agora mesmo para lanzar a merma de persoal da Policía Local nos próximos meses e no próximo ano vai a ser tremenda coa apertura da posibilidade de xubilación de grande parte dese persoal. Se vostedes queren falar da Policía Local, anticípense ao que vai acontecer na Policía Local con esas xubilacións, porque en 4 anos vostedes non presentaron ninguna oferta pública de emprego. Gracias. Moitas grazas. Señor Vázquez Barquero, ten vostede a palabra. Sí, bien. El 1 de enero de este año tenían 100 millones de euros en el peto. Y sin embargo aquí nos trajeron el otro día una modificación de 4 millones de euros y pico para atender las deudas recogidas en la cuenta 413. Porque no pagó desde la Junta de Gobierno. No podía. ¿Cómo que la ley no deja? ¿No acaba de decir usted que puede hacer el reconocimiento extrajudicial de deuda si tenía dinero en el presupuesto? Tiene el dinero, 100 millones de euros en el presupuesto prorrogado. Ahí está. De dominio público es eso. Le queda reconocer la deuda. Reconózcala en la Junta de Gobierno. Cuando no puede reconocerla en la Junta de Gobierno es cuando la trae aquí, ¿no? Usted es la que ha dicho que se pueden hacer reconocimientos extrajudiciales porque no lo hizo a lo largo de 11 meses. ¿Por qué no lo hizo? No, diga sí, no. Dígame por qué no lo hizo. Porque no quiso. ¿Puede o no puede? Déjese de milongas. O puede o no puede. Usted dijo que sí. Y usted dijo que las que no traía aquí era porque podía hacer el reconocimiento en la Junta de Gobierno. ¿Por qué no lo hizo en 11 meses si tenía 11 millones de euros en el presupuesto prorrogado? ¿Por qué? Porque no quiso. Entonces, dígaselo a los proveedores que no van a cobrar. Muchas gracias por su atención.
Gracias, señor Barquero. Señor Pérez Jácome. Sí, básicamente Barquero ha calcado las palabras que dije yo en el pleno ordinario el otro día, cuando trajimos aquí también el tema de las facturas, que es simplemente que este grupo de gobierno no necesita la oposición para nada para pagar todos estos retrasos, si lo hace en tiempo y forma, porque con presupuestos prorrogados a comienzos de año no necesita a este pleno para nada. Si ahora lo necesita es porque han sido negligentes y llegan con la campana ahí en el último momento. Eso por un lado. Por otro lado, Martiño, efectivamente puede ser grave que los policías locales tengan que compartir chaleco, pero mientras no compartan tiritas tampoco es tan grave, ¿no? De todas formas, eso que decías tú, de que ahí siempre, igual que con Morenza, con verdades a medias, la carta que os envió Ulloa, al que yo he criticado y no defiendo, en ningún momento era una coacción ni amenazas. Estaba simplemente dirigiéndose a una concelleira y explicándole su versión de lo que vosotros le acusabais, nada más. O sea que también sois manipuladores de caray. Ana Morenza, que utiliza como nadie las verdades a medias. Respecto a lo que dije yo aquí, que es la clave de todo, de que todo esto no vale para nada porque no se va a hacer, Ana Morenza, porque el 31 de diciembre queda paralizado y no se puede reincorporar hasta mayo, junio, dice, señor Jácome, esto se va a reincorporar otro año más, es decir, en el 2019 se va a reincorporar otro año más. Claro que se va a reincorporar otro año más, pero a partir de mayo, junio, julio, durante enero, febrero, marzo y abril, no se puede hacer hasta que se cierre el ejercicio de 2018. Queda paralizado, queda suspendido, no se puede hacer. Por supuesto que es otro año más, pero no dice la fecha, va a ser para el verano del 2019. Y lo que usted acaba de hacer aquí, de no dejar hablar al interventor, pues demuestra que Gonzalo Jácome tiene razón, que Democracia Insana tiene razón. ¿Por qué no lo deja hablar si ha hablado en todos los plenos? Igual que el señor secretario y el señor interventor. ¿Por qué no habla? Porque no quiere que nos dé la razón, porque lo que decimos nosotros es cierto. ¿Y cuál es cierto? Porque claro, decía Ana Morenza, ella, déjame mi versión. ¿Pero qué versión vamos a oír? ¿La de una persona que dijo que técnicamente era imposible bajar el IBI y luego se tuvo que comer eso con patatas? ¿La persona que dijo el otro día que el interventor había pedido la fecha cuando ya estaba convocado el pleno y es mentira, la había pedido mucho antes? Y lo que es medible y no es opinable, Morenza dijo eso en el pleno, saqué aquí la grabación, y el interventor la pidió antes. Entonces, es una auténtica mentirosa. Y por eso le voy a decir ahora a usted, a Barquero, que no ha hecho referencia a esto y para mí es la clave, las siguientes cosas. ¿Qué es esto? El acondicionamiento y mejora de la Rúa Bedoya, Rúa Pardo de Cela, Nuestra Señora de la Saínza y Ramón Puga Noguerol no se va a hacer en este mandato, porque el 31 de diciembre todo esto queda paralizado porque es una mentira. Usted se está engañando a la población de estas zonas. Las obras de humanización da Canella do Barbaña e do Pozo do Inferno es mentira, no se va a hacer en este mandato. El Campo de Outeiro y Rúa de Outeiro en Velle, que por cierto, trato mucho los de Velle y me han llamado esta mañana, voy a decir, os está engañando, y me dicen, Jaco, me vota a favor, pero que os está engañando, no hay nada que votar a favor, es mentira, no se va a hacer en este mandato, queda paralizado el 31 de diciembre, me acaban de llamar, hay que votar a favor, y yo, ¿a favor para qué si está engañando a todo Orense? Está engañando a todo Orense. En este mandato no se van a hacer estas obras que estoy leyendo. Eres un mentiroso. Estás engañando a toda la ciudad. Las obras en el pabellón y campo da feira tampoco. Y obra de césped, bueno, y otras aquí está también. La de obra de césped artificial en Vilar das Tres tampoco van a tener ese campo de fútbol en este mandato. ¿Por qué? Porque no se puede hacer. Queda el 31 de diciembre cancelado. Y no se va a retomar hasta que haya aquí una nueva corporación. Eres lo peor que hay. Utilizas a la prensa, utilizas el engaño, mientes, juegas con las ilusiones de esta gente, tú sí que te ríes de las asociaciones de vecinos, tú sí que te ríes, a ver ahora con las asociaciones de vecinos cómo le explican a los que le apoyaron, a ver cómo le explican que le apoyaron, que todo esto es mentira, y además, como te hemos cogido con el carrito de los helados, le sellas la boca a los técnicos del concello para que no hablen, porque no los dejas hablar cuando los has dejado hablar en todos los plenos. Eres un auténtico tramposo y mentiroso. Evidentemente, darlle as gracias a vostede é difícil. Intentou crear desto un espectáculo para a súa televisión privada. Pasamos, por tanto, a votación de esta tal cual, punto por punto, tal cual acordamos. Sí, iremos despacio para tomar nota. Perfecto. Punto 2. Votos a favor no punto 2. Pasamos a votar. Perdón, dígame, señor Vázquez. Sí, pensei que, era por non leela. Resolución de alegacións e aprobación definitiva da modificación orzamentaria 1P/2008 utilizando a figura dos suplementos de créditos e dos créditos extraordinarios. Exactamente, sí. Vale, votos a favor.
Votos en contra? Abstencións? Perfecto. Queda, por tanto, 8, 12, 15 abstencións. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda, por tanto, aprobada por 14 votos a favor, 11 abstencións. Levántase a orde do día, sendo as 10 da mañá. Moitísimas grazas a todas e a todos.